Temas de actualidad, el punto de vista de líderes de opinión del mundo hispano, escritores, teólogos, pastores, maestros, sociólogos, antropólogos, más influencers del mundo cristiano, una mirada de los temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios. Bienvenido. Queridos amigos, muy buenas noches. Y llegó la hora cero y le damos gracias a Dios porque iniciamos nuestro tiempo maravilloso de nuestro programa Hablemos de. Mi gratitud infinita para el Señor, para Dios Todopoderoso que nos tomó en cuenta para este proyecto. La razón de este proyecto es llevar a ustedes un consejo práctico de los grandes hombres de Dios de Hispanoamérica. Influencers que pueden llevar a nosotros una palabra sabia en base a su conocimiento, a su academia y a su experiencia en los caminos del Señor. Una gratitud inmensa para el equipo de producción de Hablemos de. Nuestro amado hermano, el ingeniero de sonido allá en Houston, nuestro hermano Imer Rivas, nuestro sponsor en San Fernando, Chile, Erasmo Alarcón, Elliot Pleites en Las Vegas, con todo el soporte para nosotros, y a nuestro invitado de hoy. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de entrevistas y opinión a los influencers del mundo cristiano de Hispanoamérica. Un abrazo de gratitud a quienes hacen posible este espacio, al ánimo y la disposición de grandes personajes como don José Hatter, Roy Soto, Alfonso Pérez Ranchal, Alfonso Ropero, Víctor Rey, José Luis Verdi, Yesiel Carvajal, Alberto Castillo, José Chacón, César Quirós y muchos más, a quienes pido perdón por el corto espacio que no me alcanza para mencionar a todos. Al equipo de producción, ya lo hemos dicho, hacen que sea posible, y a las estaciones de radio, online y FM en América toda. A ellos, gracias. Hablar de justicia social me pone triste y molesto. Prefiero usar las palabras de Freire cuando dice: mi voz tiene otra semántica, tiene otra música. Hablo de la resistencia, de la indignación, de la justa ira de los traicionados y de los engañados, de su derecho y de su deber de rebelarse contra las transgresiones éticas de las que son víctimas cada vez más. Eso lo dijo allá en 1997. Miles de años de destrozos, de enseñorearse el uno sobre el otro, porque igual lo han hecho el blanco, el negro, el indio, el amarillo, el café, el rico, el pobre, deseando más, el pobre con su queja constante. La injusticia desde el Estado, lo político, lo social, la religión en general y la iglesia en particular, la segregación, la acepción de personas, la falta de temor de Dios en nuestras decisiones y nuestros hechos. Y aunque también hay de lo otro, poco o nada, hemos hecho de forma que sea relevante y perdurable en el tiempo. Hemos sido cómplices activos y silenciosos de toda la explotación de patronos, de estados lapidarios, de pastores avivatos, de tendencias abusivas y de padres irresponsables. Al ser humano le viene impregnada la injusticia en sus genes, y al Hijo de Dios se le ofrece un nuevo ADN en Jesús y en sus sueños que no hemos cumplido. Jamás seremos, en Hablemos de, parcializados con nadie que se diga y transmita y reine el pensamiento y postulado de Jesucristo. Que seamos amor, porque no habrá justicia social sin amor. Ya lo dijo Teresa de Calcuta y nosotros lo decimos otra vez ahora. No habrá justicia social en la medida que el pueblo de Dios no reaccione y no actúe de la forma esperada por Jesucristo. Yo tengo el honor esta noche de presentarles a ustedes a mi gran amigo, el pastor Alberto Castillo, un hombre de Dios al que conozco por más de 40 años, un hombre que ha trabajado muy duro en las lides de los campos con los indígenas en Ecuador, en el activismo político, en las conferencias internacionales, en el pastorado directo, y sin embargo se mantiene ahí vigente. Y dentro de su espacio de tiempo hemos podido entrar hasta su hogar para sacar sus opiniones acerca de este gran tema. Mi gran amigo y pastor Alberto Castillo Aguayo, bienvenido
en su primera ponencia de 17 minutos acerca de la justicia social desde la iglesia de hoy. Bienvenido, Alberto. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Manuel. Y es un gusto estar esta noche aquí con mis hermanos y amigos para compartir un tema que no es usual. Nada más y nada menos que la justicia social en la iglesia de hoy. Bueno, si la iglesia no es nueva, porque si es nueva no es la iglesia, si es la iglesia de Dios, la de siempre, la que Dios se propuso edificar, y entonces somos parte de ese gran proyecto de Dios y ya llevamos 2000 años. Tenemos que contextualizarnos un poco en el tiempo y hacer un poquito de historia brevemente dentro de los minutos que me han destinado para poder decir que tenemos nosotros una propuesta por delante, que es el remitente de la injusticia. El remitente de la injusticia es la justicia social. ¿Y qué es la justicia social? Sino buscar el bienestar de todos. Y en este intento han fallado las grandes propuestas, las grandes doctrinas, los grandes imperios han fallado. Hemos vivido como cristianos durante estos 2000 años bajo diferentes imperios y formas de gobierno. Y ellos han pasado a la historia y nosotros seguimos vigentes. Seguimos vigentes porque sencillamente somos un proyecto de Dios. Y entonces, cuando estamos nosotros pensando en la iglesia, yo creo que en la iglesia de hoy estamos fallando en el concepto mismo de iglesia. Se trata acá en Colombia, se está tratando de que el presidente de la República autorice la apertura de las iglesias. Bueno, la iglesia ni se cierra ni se abre. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, la eclesía, la asamblea de Dios. Pero nosotros estamos acostumbrados a un evangelio en el que nosotros tenemos que en esta oportunidad, en estos minutos, empujar un poquito las paredes de nuestra mente para dar lugar a un mensaje que no es usual. El mensaje del evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de su reino, el evangelio de su gobierno. Nosotros estamos acostumbrados a un evangelio romántico, a un evangelio del corazón, por un lado. Y por otro lado estamos acostumbrados a un evangelio individualista, o sea, la salvación personal, la devoción personal. Y todo personal, máximo mis dientes y más allá hasta mis parientes, pero más allá ya no voy. Entonces es precisamente cuando la extensión del reino de Dios tiene que abarcarlo todo, lo presente, lo futuro. Tiene que abarcar lo espiritual, lo material, lo individual, pero también lo social, o sea, lo de todos. Tenemos que entender que nosotros, cuando estamos hablando de justicia social, estamos hablando de equidad. Y a veces en los países latinoamericanos estamos pensando que eso no es posible por los fracasos que han tenido las propuestas universales. Por un lado tenemos la propuesta del marxismo en sus diferentes expresiones que anula la iniciativa privada. Por eso el fracaso estruendoso después de 75 años de la Unión Soviética. O el fracaso de Cuba, y por qué nombrar o más allá el fracaso de Venezuela. Un fracaso estruendoso. Y entonces esto es algo que debemos considerar. El marxismo-leninismo anula la iniciativa privada y nos quieren medir con el mismo rasero porque somos culturas diferentes. Una cosa es una nación como Rusia y a pesar de todo eso fracasó después de 75 años. Y otra cosa es América Latina con toda su cultura y con todos sus sentimientos y con todos sus valores. Pero el otro lado está el capitalismo salvaje que está sostenido por el neoliberalismo. Ese neoliberalismo que privilegia las cosas por encima de las personas. Ese neoliberalismo que se ha legalizado y se ha estandarizado en todos nuestros países. Y entonces el neoliberalismo criminal, excluyente, que no permite el desarrollo de las personas. Yo he vivido en países que tienen un concepto solidario, porque tienen raíces cristianas, porque han puesto el evangelio como la raíz de su cultura,
como el caso de Suecia o Finlandia o Alemania, que a pesar después de la Segunda Guerra Mundial quedaron en el piso, sin embargo volvieron a levantarse porque tienen unas raíces cristianas. Pero también está Inglaterra, también está Estados Unidos con todos sus problemas. Lo que quiero decir es que tenemos, a través del tiempo, hemos sido capaces de crear una civilización occidental, judío-cristiana. Estas propuestas, tanto del capitalismo como del marxismo, han sacado del ser humano los valores, como la familia, los valores como el amor, los valores como la solidaridad, los valores como ese amor al prójimo. Entonces, no es capaz el ser humano de funcionar a secas. Tenemos que emprender la reconsideración del evangelio en los términos que propuso Jesús. ¿Y Jesús nos propuso algo? Claro que sí. Lo que pasa es que ahora tenemos que reconsiderar el evangelio del Señor Jesucristo y escuchen lo que dice. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Entonces tomó los 5 panes y a los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se calcula que serían unas 25,000 personas. Esta era la solución de un problema social. 25,000 personas siguiendo 3 días y noches sin comer, porque Jesucristo era hasta un espectáculo. Porque resucitaba muertos, porque les daba de comer, porque cambiaba el agua por vino, y entonces le seguían a Jesús. Sin embargo, vemos aquí una gran realidad. Cuando los apóstoles dicen: échalos porque no tienen que comer, que se vayan a buscar qué comer, Jesús viene y les dice a los suyos, a la iglesia, les dice: dadles vosotros de comer. En otras palabras, ustedes son la solución. Ustedes son la solución. Y eso lo vemos nosotros en la primera iglesia, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En Hechos capítulo 2 y versículo 44 dice así: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos tenían un concepto claro de lo que significaba venir al reino de Dios, de lo que significaba establecerse como hermanos, como hermanas. Esto es lo que hemos abandonado. Pero dirán algunos: pero eso fue hace 2000 años. Bueno, si fue hace 2000 años, ahora deberíamos estar mejor. Sin embargo, les tengo buenas noticias. Que hemos creado naciones forjadas por la base sólida del evangelio, con los valores y principios de la familia, de la bondad, de la misericordia, del buen samaritano, que pasando y viendo al hombre tirado en el piso, herido, le recoge y le lleva en su cabalgadura a que le curen, y dice que él pagaría toda la cuenta. Esto lo vemos así. Pero la pregunta que surge es: ¿puede el evangelio cambiar la realidad social? Yo les respondo: claro que sí. Escúchenme en lo que les voy a contar. Un esclavo cayó a la cárcel, en la misma cárcel que estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, con toda la fuerza evangelizadora, cogió a este hombre. Este hombre era un hombre que había
cedido a sus pasiones, a sus deseos y se había escapado de su patrón. Onésimo, su patrón era Filemón. Y en la cárcel se convierte. Onésimo se convierte en la cárcel. Y cuando Onésimo se convierte, se confiesa con Pablo y le dice: yo soy un esclavo que escapé de mi patrón Filemón. Y Pablo dice: le voy a escribir una carta a Filemón, tú vas a salir libre y vete con la carta. Y en la carta le dice Pablo: yo tengo a este hijo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ya no le recibas como esclavo, recíbele como tu hermano. Entonces, cuando él se va con la carta, ahora el patrón, el dueño de la empresa, el que era su manda más, ahora era hermano de Onésimo. Onésimo podía pasearse por toda la empresa, por toda la fábrica, hablando con su hermano. Ahora ya no era el esclavo Onésimo, era el hermano del dueño de la empresa. Eso dice la Biblia. Y entonces, más tarde escribiría Pablo: con Onésimo, mi amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, él los hará saber. En Colosenses capítulo 4 y versículo 9. Entonces, es posible que el cambio se dé por causa de la predicación del evangelio. Lo que pasa especialmente en los países de América Latina es que nosotros tenemos un tipo de congregaciones que se han convertido en unas montoneras de gente sin relación, que se llaman hermanos porque no saben el nombre. Yo quiero decirles una cosa muy especial, de que vino un pastor a hablar conmigo, un pastor muy conocido de la ciudad, que sale todos los días de la televisión, y vino y me pidió que le escuchara. Y entonces, cuando vino a mi casa, le hice sentar en mi mecedora y estaba muy afligido. Me dice: quiero contarte un problema muy grave que tengo. Yo pensé: ¿y cuál sería el problema tan grave que tiene para venir hasta mi casa? Y él dice: lo que pasa es que hay una señora que hace 20 años es miembro de la iglesia. Y hace 3 semanas que no la he visto llegar. Y pregunté a la congregación si alguien sabía de esta hermana. Nadie sabía ni el nombre. Pero en esa semana llegó la policía a buscarme. Y la policía preguntó por el pastor. Y me dijo la policía: hemos encontrado a una miembro de su iglesia muerta en su casa. Y el olor de tantos días del cadáver, los vecinos alertaron a la policía. Y el pastor lloraba. Pero esto no era lo peor. Dice: lo más grave era que cuando le hicieron la autopsia, la señora, la hermana, había muerto por inanición, o sea, había muerto de hambre. 20 años miembro de una congregación y nadie sabía ni siquiera su nombre. ¿Por qué razón? Porque hemos creado un tipo de reuniones, un tipo de congregaciones que son una montonera, buen material, hierro, cemento, vidrio, cal, ladrillos, madera, pero amontonados, y el pastor se ha convertido en el watchman, en el vigilante, en el cuidador del material. Y eso sin relación. El apóstol Pablo dice en su palabra que nosotros debemos ser como el edificio de Dios. Dice: unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Con Manuel nos conocemos 40 años y todavía nos seguimos hablando. Y nos seguimos tratando y nos seguimos edificando y animándonos en el camino del Señor, porque tenemos una relación. Pero esa soledad en la que vive ahora la iglesia hace muy difícil que se emprenda un proyecto social que ayude a mantener la situación de bienestar, aunque se inicie una situación de bienestar para América Latina y para Colombia.
Nosotros tenemos que reconsiderar nuestra posición, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba predicando, él predicó a las multitudes y les predicó porque dice que eran una multitud que eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces les dijo, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y parte entre espinos y parte en buena tierra y parte en piedras. Los que cayeron en el camino son los que escuchan la palabra por un momento, se alegran, pero como no tienen profundidad, se pierde. Y entonces Jesucristo les habló a la multitud y Pedro vino corriendo y dijo, maestro, no entendieron nada. Y Jesús les dice, a ellos se les habla así para que no entiendan, pero vengan ustedes aparte. Y separó a los 12 y sentándose les dijo, el sembrador soy yo, la semilla es la palabra de Dios. Y entonces lo que Dios quiere es que aprendamos a ser comunidad para poder ser la luz y la sal de la tierra. Que se aprendamos a tener, yo creo que el problema que tenemos ahora del coronavirus por fin va a sacar a flote la solidaridad. Muchas gracias. Alberto, gracias. Qué increíble ponencia. Me encanta lo que está sucediendo. Muchas gracias a nuestros seguidores, a nuestros oyentes. Es una bendición tener desde Alemania, de España, de Paraguay, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Colombia. Bienvenidos todos. Vamos a escuchar ahora un aporte del pastor Yesiel Carvajal desde Quito en relación al tema que estamos tratando y luego vamos con la primera pregunta. Adelante, producción. El proyecto que amó, por el cual dio su vida, el proyecto que predicó Jesús, fue el proyecto del reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene nombre y apellido. Reino de Dios y su justicia. No podemos hablar del reino de Dios sin hablar de la justicia. En Lucas 4, cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, selecciona intencionalmente esa sección del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De forma definitiva y radical, no es posible ser iglesia sin amar el proyecto del reino de Dios y su justicia. No es posible divorciar la misión y presencia de la iglesia en el mundo de obras concretas que busquen acortar brechas de desigualdad, asimetrías de poder. Que no es posible ser iglesia que siga contribuyendo a una generación de gente privilegiada en detrimento de grandes mayorías. No puede ser. La opción que amó y predicó Jesús fue el reino de Dios y su justicia. Y la iglesia está para seguir predicando y haciendo real ese mensaje. ¿A través de qué? De sembrar pequeños modelos del reino de Dios. Justicia social. Un indicador de que la iglesia está siendo fiel al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Una generación... No es posible ser iglesia sin amar el proyecto del reino de Dios y su justicia. No es posible divorciar la misión y presencia de la iglesia en el mundo de obras concretas que busquen cortar brechas de desigualdad, asimetrías de poder. Que no es posible ser iglesia del hermano Yesiel. Ahora, Pastor Alberto, vale una pregunta que es pertinente en este momento. ¿Hay realmente justicia social como consecuencia del evangelio aplicado desde la iglesia? ¿Hay realmente justicia social? Definitivamente. Adelante, Pastor Alberto. Definitivamente no. Es muy triste, muy doloroso decir, pero son temas que ni se tocan en la iglesia.
desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Adelante, Albertico, te estamos escuchando. Sí, yo estoy aquí, ¿aló? Yo estoy bien. Un momentico que el ingeniero va a ver esto. ¿Aló? Acá no hay problema. ¿Me escucha? Acá no hay problema. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves en el cielo, dime cómo ser. Muy bien. Yo creo que desde Río Grande hasta la Tierra de Fuego, la justicia social dentro de la iglesia o a través de la iglesia no has tenido el más mínimo asidero. Lo máximo que hemos llegado es a construir colegios, pero en nuestra realidad es que esos colegios no tienen acceso ni los mismos miembros de las iglesias porque se convirtieron en un negocio. Y entonces, como proyectos sociales, no conozco proyectos que tengan que ver con el desarrollo personal o comunitario o que sea un proyecto para dotar de viviendas. No tenemos esa posibilidad. No he visto desde Río Grande hasta la Tierra de Fuego. Somos un fracaso como proyecto social. ¿Aló? Por ahí estamos bien, Pastor Alberto. Continúe Perfecto. con su tema, sígalo exponiendo. Siga con la pregunta que le había hecho el Pastor Manuel. Todo está bien. Es por allá en Ecuador que tenemos problemas. Pero siguiendo con la pregunta, vamos a seguirlo escuchando y ahorita entro para hacerle la siguiente pregunta. Adelante. Bueno, yo creo que la justicia social con la iglesia o dentro de la iglesia o a través de la iglesia somos un fracaso, totalmente un fracaso. La iglesia debe ser la maestra de las naciones y debe orientar el camino a seguir. La iglesia como de origen divino y la iglesia de una naturaleza espiritual debería ocupar el espacio ético de las naciones para orientar a las naciones hacia un mundo mejor. Es que no estoy inventando nada. Suecia lo hizo, Finlandia lo hizo, Alemania lo hizo. Tienen a Inglaterra, a Estados Unidos lo hicieron y entonces tienen una fundamentación cristiana, de tal manera que si solamente abrimos el mapa del mundo y lo abrimos en el escritorio, podremos ver que los países que son cristianos protestantes con bases cristianas son los más desarrollados del mundo. No estoy inventando nada. Los países que tienen otras formas de creencia, otras formas de cultura y a veces hasta perversas, esos países están retrasados. Todo el mundo quiere visitar los países desarrollados que tienen una fundamentación cristiana con principios y valores. ¿Ha habido injusticia en la justicia social en los
tiempos anteriores y en los últimos tiempos? Esa es la segunda pregunta. Adelante. Bueno, tenemos nosotros que considerar como cristianos. Como cristianos sabemos que existe una condición humana. Esa condición humana en cualquier sistema no puede avanzar, a menos que sea obligado. Entonces, las injusticias dentro de las estructuras que se han creado existen indudablemente. Indudablemente. Por eso tenemos nosotros que considerar que existe un sistema carcelario. Y todavía más, existe una reincidencia, porque el hombre sin Dios no es posible que se miente. Tenemos que ser radicales en esta posición, porque Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, el gobierno de Dios. Entonces, para ser diferente, hay una propuesta de Dios que se llama el nuevo nacimiento. O sea, un hombre nuevo, creado según Dios. Esta es la única esperanza. Lo demás tiene que ser obligado a través de leyes, a través del ejército, a través de los cuerpos de policía y a través de la jurisdicción, a través de los medios de presión que tienen en los estados para poder tener un hombre por lo menos controlado. Lo único que pueden hacer los estados y los sistemas es controlar al ser humano. Pero Dios nos invita que en su gobierno nosotros tenemos que ser gente que nos dedicamos de una forma voluntaria, de corazón, a servir al prójimo. El amor es uno de los elementos vitales que precisamente es la falta de amor en cualquier sistema político económico. Esa falta de amor es la que hace resquebrajar a las naciones. ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen las guerras? Del egoísmo, de la figura del ser humano sin Dios. El hombre sin Dios es egoísta por naturaleza. Todo quiere para sí mismo. El hombre sin Dios, pero el hombre de Dios tiene una condición diferente. Una condición, una naturaleza diferente. Dios quiere un hombre nuevo para crear una situación nueva, diferente. Muy bien, gracias, Pastor Alberto. Yo creo que ahora volvimos otra vez al tiempo previsto. Vamos con una pregunta que a mí me duele hacerla. La pregunta dice, ¿no ha llegado la justicia social a ser una simple retórica en la iglesia? ¿No ha sido nada más una retórica que hemos venido diciendo desde distintas plataformas? Adelante, pastor. Ojalá que fuera retórica, pero tengo que decirlo porque viajo con cierta frecuencia. La justicia social está ausente completamente aún del léxico. Y por eso comenté de una situación de un pastor que vino a buscarme, de una señora, de una hermana que 20 años fiel, pagando diezmos y ofrendas, diciendo de las comisiones de visitación, un día que dejó de asistir, nadie le buscó, porque no sabían ni dónde vivía, no sabían ni el nombre. La policía fue la que le descubrió. Entonces, esas condiciones dentro de la iglesia hace que no es posible que en esas condiciones vayamos a vivir una justicia social. Estuve en una congregación muy grande, que tenía al fondo una mesa bien grande para recoger alimentos para la gente pobre. Era una iglesia que tiene más de 5,000 personas en cada reunión. Y ahí había una mesa muy grande y habían 5 personas cuidando 1 libra de arroz. 1 libra de arroz en una mesa de 10 metros. Yo tengo la fotografía porque pedí permiso si podía tomar la fotografía. Y entonces no se incentiva, porque antes que hacer justicia social están otras cosas que no son valores cristianos. Por ejemplo, el templismo. Construir grandes templos, grandes catedrales al sacrificio de la gente
cuando la gente realmente está bajo una situación de dolor y de miseria, de necesidad. El templismo no es cristiano, es pagano, es judío y es católico. Los cristianos jamás construimos templos. Entonces, estamos abocados ahora con la pandemia a reunirnos en los hogares porque hemos descubierto que también en la casa está Dios. Tremendo. Nos quedamos de todas maneras con un sabor agridulce en la boca. El sueño, el pensamiento fundamental del Señor Jesús era que seamos nosotros los que damos de comer, nosotros los que curemos, nosotros los que llevemos paz, que seamos luz y sal de la tierra. Pero nos quedamos en la retórica, nos quedamos en el enunciado. Déjame presentar ahora un aporte desde España. El pastor César Quirós, desde España, nos trae el siguiente aporte para que podamos ponerle sal y pimienta. Quisiera empezar hablando de la justicia social con una definición que he encontrado en Wikipedia, que también pueden encontrar en otros recursos como la Declaración de las Naciones Unidas acerca de la justicia social. La justicia social es también un concepto que algunos usan para describir el movimiento dirigido hacia un mundo socialmente justo. En este contexto, la justicia social está basada en los conceptos de los derechos humanos e igualdad, que implica un mayor nivel de igualitarismo económico, a través de impuestos progresivos, redistribución del ingreso o incluso la redistribución de la propiedad. Estas políticas pretenden lograr lo que los economistas del desarrollo se refieren como una mayor igualdad de oportunidades de la que puede existir igualmente en algunas sociedades, y la obtención de igualdad de resultados, en los casos donde las desigualdades incidentales aparecen en un sistema procesalmente justo. De esta manera quisiera mencionar simplemente que la Biblia enseña que Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia también. En el Antiguo Testamento se hace énfasis de esa característica o atributo de Dios, pero también vemos que Miqueas nos pone a nosotros una responsabilidad grande. Dice que hagamos justicia. Eso ya nosotros lo vemos también en el Nuevo Testamento cuando Jesús mismo, cuando Él entregó su vida para que la gente en el mundo pueda, creyendo en Él, tener la vida eterna. Fue la mejor manera de mostrarle al mundo que estaba pensando también en la gente necesitada integralmente. El apóstol Santiago también lo hace una referencia acerca de la verdadera religión. Saber dar de una manera deliberada y generosa a las viudas y a los huérfanos. De tal manera que el modelo de comportamiento tanto de Jesús como de los apóstoles, vemos que se puede centrar en ese versículo que dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es el mejor modelo que nosotros tenemos para aplicar la justicia de Dios en este mundo. Entonces las exhortaciones bíblicas nos ponen a nosotros con una gran responsabilidad de hacer el bien a las personas que no tienen o que menos tienen. Y eso es una de las cosas maravillosas de una transformación del Evangelio en cada individuo. Así que os invito a que puedan tener cada uno ese mandamiento en mente. Amar al prójimo como a uno mismo. Dar lo mejor que tenemos y dar de lo que tenemos. Bueno, yo creo que lo que no podemos confundir justicia social con caridad. No podemos confundir el tratar de llenar vacíos con una libra de arroz. Yo no creo en la caridad. Jesucristo dice, si alguien te pide acompañar una milla, ve con él 2. O sea, soluciona el problema. Tenemos que aprender nosotros a que tenemos que llegar al centro del problema. Nosotros tenemos no una situación coyuntural, no una situación de pobreza casual. No. Esto es que hemos creado estructuras perversas que solamente están encaminadas al enriquecimiento ilícito, abusando
de las necesidades de los pobres, mucha gente se ha enriquecido. Tenemos que considerar que la pobreza no es casual. La pobreza es estructural. Por la misericordia de Dios, la gente no se muere de hambre ahora con la pandemia, pero esta cosa va a crear unas condiciones diferentes. Mejor dicho, ya cambió todo. Todo cambió. Ok, tenemos la otra pregunta, es, más allá de los enunciados, ¿qué dice la Biblia acerca de la justicia social? Adelante, pastor. Jesucristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, nos hizo un llamamiento a que nosotros no tengamos que solamente quedarnos en el discurso, porque la fe sin obras es muerta. Esto tenemos que tener claro, porque no sacamos nada diciendo, hermanito, vete en paz, anda, caliéntate, y vemos que el hermano tiene necesidad. ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros? El evangelio no son palabras, son poder de Dios. El evangelio no son palabras solamente. Jesucristo dijo que somos luz y sal de la tierra. Nosotros tenemos que considerar seriamente que debemos ser ejemplo de comunidad, que no haya ningún necesitado, y menos que alguien se muera por inanición, por favor. Y entonces yo creo que nuestra respuesta está en lo que Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, no del cielo. Vosotros sois la luz del mundo, no del cielo. Allá hay mucha luz. Acá es donde necesitamos alumbrar. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Que nadie sea culpado de deshonestidad, de corrupción, de algún delito. Más bien que nosotros seamos el ejemplo a seguir. Es posible, pero tenemos que hacer lo que Jesucristo dijo en la lectura inicial del Evangelio del Señor Jesús. Que cómo llegó con los pescados y los panes. Esa Gracias, Alberto. Qué interesante. Mire, qué importante que es, y gracias a Dios por la tecnología. Qué lástima que en algunos sectores de la patria tengamos que soportar alguna situación difícil. Pero viene una pregunta, estimado Alberto, que es trascendente. ¿La justicia social es independiente, es sola, o está inmersa en la justicia de Dios? Porque si no llegamos hasta allá, al fin no habremos dicho nada. Adelante, Albertico. A ver, la justicia social es inherente a nuestra condición de cristianos. Estoy hablando desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista escritural. La justicia social no puede estar separada de nuestra condición de hijos de Dios. Jesucristo nos predicó el evangelio y Jesucristo nos enseñó a orar. Nosotros tenemos que entender que no estamos solos aquí para vivir una vida cristiana como llaneros solitarios. Jesucristo dijo, Padre nuestro, mientras nosotros decimos, Padre mío. Danos el pan de cada día, mientras nosotros decimos, dame mi pan. Máximo mis dientes y mis parientes. Y entonces Jesús es inclusivista, no es exclusivista. Entonces tenemos que vivir la justicia social como algo inherente a la condición cristiana. Pero ojo, no estoy hablando de la caridad, sino que estoy hablando de crear nuevas condiciones. Por ejemplo, Colombia es un país rico con gente pobre. Y nuestras iglesias son estrato 1, 2 y 3, no más. Y por ahí alguien que quiere darse de estrato 4, 5 y 6, de la high class. No. Nosotros somos un país rico con gente pobre. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, la justicia social tiene que ser inherente a nuestra condición de ser humanos, a nuestra condición de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Entonces está inmersa dentro de la justicia de Dios. Totalmente. De esta forma, el creyente tiene que ejecutar justicia social obligatoriamente, porque eso es el fundamento de la doctrina cristiana real. Entonces viene una pregunta nueva de cajón, querido Alberto.
y se ha politizado la justicia social. Porque lo que me he encontrado es con algunos pastores con tendencias que, lejos de tomar el pensamiento de Jesús como suyo y plantearlo como un hecho práctico y real, se han terminado alineando con la izquierda o con la derecha. Por eso han aparecido partidos políticos asumiendo tales nombres como alguno de nuestro país, y como algunos pastores abrazando alguna de las corrientes. ¿Se ha politizado el tema de la justicia social, Albertico? Querido Manuel, nosotros como cristianos no podemos ser ni de izquierda ni de derecha. Que se escuche bien esto. No podemos ser ni de izquierda ni de derecha. Dios nos pide que nos comprometamos con el ser humano, porque no podemos caer en ese lado tan oscuro de la historia. No podemos caer en ese lado. El asunto es que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Sacerdotes para adorar a Dios. Esta mañana adoré a Dios como sacerdote de Dios. Y me pongo en mi pectoral a Manuel, a Irme, a mi familia, a mis amigos, todos como sacerdotes de Dios. Dios nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Pero también nos hizo reyes. La Biblia dice, nos hizo reyes para gobernar y sacerdotes para adorar. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de crear nuevas condiciones como crearon al principio nuestros hermanos queridos, que dice que no había ninguna necesidad. Y cuando yo estaba de asesor en el Congreso de la República, vino un senador y me dijo, no, yo creo en Cristo como un revolucionario. Y yo decía a Jesús como un revolucionario. Le dije, muy bien, si sigues a Jesús, entonces también oras, porque Jesús oraba. También ayunas, porque Jesús ayunaba. Y también haces lo que el Padre dice y no hacía nada de otra cosa. Entonces, tenemos que considerar que Jesucristo, el ser humano, es político y religioso por antonomasia. O sea, nadie decide ser religioso. Porque todo el mundo nace con la pregunta de dónde vengo, a dónde voy, aunque no tenga una religión. Y nadie nace apolítico. Ese ser no existe. Todos los seres humanos somos políticos religiosos. Porque una cosa es que Jesús nazca en un pesebre y otra cosa hubiera sido que nazca en una cuna de oro en la casa de Herodes. Los mensajes hubieran sido completamente diferentes, pero Jesucristo quería y sabía que tenía que mandar un mensaje para la posteridad hasta que Él regrese. Y nació en un pesebre, mandándonos. Cuando va los discípulos de Juan y le preguntan, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Jesús les responde, anda y dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres es anunciado el evangelio. No es que no queremos que haya gente rica, sí, pero ¿qué está haciendo con su riqueza? No es que no queremos que haya gente próspera, pero sí queremos decir, ¿qué estamos haciendo? Ahora este problema del coronavirus debe hacernos reflexionar que tanto la nobleza, la riqueza y la ciencia se arrodillaron ante un virus porque dieron la espalda a Dios. En lugar de Dios se sentó el hombre y Dios quiere ocupar su lugar en el ser humano, en la familia y en la sociedad. Y entonces, esta es la verdad. Dios nos hizo reyes y sacerdotes y no podemos desligarnos de esta doble condición. Adelante, pastor. Tenemos una pregunta del público. Vamos a formarla. Es como una pregunta, se la vamos a formalizar. Dice, Dios es amor y por lo tanto es un Dios justo. Adelante, pastor. Claro que sí. Dios es amor y Dios es justo. El amor de Dios se fue demostrado en que aún nosotros, siendo enemigos de Dios, porque yo no estaba buscando a Dios, Él fuera y diera su vida por mí, que yo no le estaba buscando a Dios. Porque la condición humana no busca a Dios, busca todo menos a Dios. Y entonces la justicia de Dios
me abrazó, me cubrió, porque sabía él que yo soy incapaz de creer. Nosotros no somos capaces ni de tener fe. Y entonces la justicia de Dios me cubrió porque sabía que yo soy un ser humano incapaz, a pesar de todo lo que me daba de intelectual y de persona que tenía algún liderazgo. Sin embargo, en mi interior y a solas sabía que era miserable, ciego y desnudo. Y Jesús tuvo que cubrirme con su justicia. Y el amor de Dios, escúchenme bien, el amor de Dios es incondicional. Él no nos ama por ser buenos. Él nos ama porque nos ama, porque quiso amarnos. El amor de Dios es incondicional. Maravilloso. Gracias a la hermana Gladys Guzmán. Esta pregunta venía desde Barranquilla, Colombia. Surge ahora un comentario, ¿verdad? El colonialismo religioso ha hecho su mella en el aspecto de lo que es la justicia social, porque se ha divorciado completamente de las costumbres propias que tienen los pueblos que son evangelizados. A mí me fascina uno de los trabajos que tú hiciste en Ecuador. Tenía mucho que ver con la minga, por ejemplo, que es parte natural del indigenado, del pueblo quichua ecuatoriano. Pero el colonialismo religioso muchas veces pone como el hecho de tener que ir a hacer cosas en vez de enseñar a hacer cosas mutuamente, porque la justicia social no puede provenir solamente de los de arriba, sino de una forma horizontal entre nosotros mismos. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Ahora surge una pregunta como de cajón, querido pastor Alberto, y es, ¿qué hacer ahora entonces en las iglesias en relación a esto? Más allá de los pastores, de las tendencias, del colonialismo religioso y de los políticos. ¿Qué hacer? Ese es el planteamiento final y la última pregunta en la que podemos trabajar un poco, unos cuantos minutos todavía. Adelante, pastor, desde Bogotá, Colombia. Lo que debemos hacer en las iglesias es evitar la montonera. Si yo como docente universitario voy a dictar mi cátedra, 20 personas son mucho, 40 es demasiado. Pero tener un pastor enseñando a 500, a 1000, a 5000, a 10,000 es antipedagógico, es antibíblico. Jesucristo cogió a 12 personas. ¿Y para qué las cogió? ¿Para qué las escogió? Las escogió para que estuvieran con él. O sea, para tomar tinto, para ir al río a bañarse, para conocerse, para estar juntos. Para eso lo trajo Dios. Entonces, la iglesia está fallando en su concepción de enseñanza, porque no se está haciendo discípulos. La iglesia debería hacer las cosas, pero Jesús dice que empezó a hacer y a enseñar. Y a los discípulos les empezó a enseñar y les dijo, vayan y tráiganme un pollino de asna, o vayan a una ciudad y le dirán en la ciudad, vean quién es noble y se quedan ahí en la ciudad. Y entonces estas cosas que les mandó a hacer, eso es lo que forma la vida. Debemos hacer la justicia. La justicia tiene que estar inherente al ser humano, pero nosotros hemos sido oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. No seáis oidores y no hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué aprendiste a escribir? Porque tenías que hacer la plana de la A, la plana de la E. Yo tenía que hacer la plana de la I y repetirla hasta que me salga perfecta, y por eso sé escribir. Pero la gente que escucha y no practica, entonces no puede tener la fuerza para poder, ni siquiera para sí mismo. Y viven en el arrepentimiento eterno, en el infierno del arrepentimiento. Necesitan poder hacer las cosas, hacerlas. Yo fui a hacer un proyecto de peces para un pastor anciano que ya no la denominación le echó. Y entonces él tenía un terreno pedregoso. Y le dije, haga una piscina mientras yo le busco los alevinos. Y le traje miles de alevinos. Él tenía agua a la cabecera
Y entonces el anciano podía vivir de eso. Yo no es que tenga plata para darles casa a los de Peguche, que seguramente me están escuchando. Yo soy un gestor. Sabía por dónde es que había que hacer las cosas para llevar agua a los indígenas de Quinche, o para el proyecto agrícola de Quinchuquí, o para las casas de los Guasmos en Guayaquil. Entonces, había que hacer eso. Había que hacer, no es asunto de discursos. La justicia social no es discursos. La justicia social hay que hacer como Jesús hacía. Gracias, Alberto. La justicia social son hechos. Y tú has dicho una palabra que a mí me fascina. Nosotros no solamente somos gestores en el área espiritual, somos gestores en el área social. El Señor Jesucristo así lo demostró, por eso su divorcio con la religión de ese momento, con fariseos y saduceos, y es porque lo que él hacía son hechos prácticos, salvación para el alma, alimento y sanidad para el cuerpo. Los pastores somos facilitadores del reino de los cielos. Los pastores somos gestores, no solamente de la palabra de Dios llegada para aplicar con salvación al corazón del pueblo necesitado, sino también gestores en el área social, con cosas tan simples como estas. No solamente hagamos iglesias litúrgicas en donde podamos honrar al pastor más que a Dios y honrar la liturgia mismo más que el evangelio, sino que seamos gestores de bien para que la gente tenga trabajo digno, para que la gente tenga sanidad, para que la gente tenga educación, para que su fe sea aumentada considerablemente en base a lo que ve. En este tiempo, lamentablemente, y sin ser jueces, somos testigos de una cantidad de pastores millonarios. Un día fui invitado a una charla importante. No fui con traje. Yo fui el peor vestido de ese día, pero venía con un currículo interesante después de un periplo por África, Centroamérica, y la gente estaba esperando al gran siervo de Dios. Pero desde que decimos un gran siervo, ya no es siervo. Y cuando vieron quién era y contamos la historia de lo que estaba pasando, entonces a la gente le resulta difícil porque está pensando en el pastor como el elegante influencer que se baja de un carro de última moda, y no estoy en contra de quienes se merecen y pueden y tienen cuando eso viene de su esfuerzo y sacrificio. Pero es una injusticia, y recuerdo a uno de los pastores que pronto estará con nosotros, me dijo, un día alguien me hizo comprar un Volvo, pero a partir de eso la gente empezó a huir de mí. Tuve que venderlo y volver a un pequeño auto para que la gente no huya de mí, porque pensaba que me había comprado con las ofrendas. Bueno, yo no lo vendería porque el Volvo es un excelente carro. No estamos en contra de la marca, estamos hablando de la actitud. No, lo que yo quiero decir es que no estoy en contra de los que tienen, porque eso estamos impedidos. Ojalá que más. Yo lo que estoy tratando de enseñar a los pastores, se reúnen conmigo, es qué hacemos con los dones, talentos y los beneficios de los dones y talentos que son como resultado un tesoro. ¿Qué estamos haciendo con el tesoro? Ahora nos damos cuenta, miren, lo que dice la palabra de Dios, ahora nos damos cuenta por el coronavirus, de nada le sirve a la plata a la gente. Así es. Ni la nobleza, ni la ciencia, arrodillados ante un virus, porque quitaron a Dios de su lugar que merece en su vida, en su familia, en el trabajo, en la fábrica, en los negocios, en todo. Le hemos quitado el lugar a Dios. Querido Alberto, qué alegría haberte tenido con nosotros. Qué bendición reencontrarnos, un abrazo virtual a los 40 años, pero que Dios siga bendiciendo tu vida, tu salud, tu casa y te mantenga en completa paz. A nuestros amables seguidores, mil disculpas por los pequeños desperfectos. Estará colgado este programa ahí en nuestro portal de Hablemos de Internacional con el propósito de que usted pueda tener la secuencia completa y ser bendecido por eso. La próxima semana, adelante, Alberto. Es que los cristianos no nos contentaremos con nada menos que con el reino de Dios. Amén. Me quedo con esa palabra. Muchas gracias. Un abrazo fraterno
Y quiero invitarles, la próxima semana está con nosotros el pastor Víctor Rey, chileno residente en la ciudad de Quito, sociólogo, teólogo, comunicador, poeta, inclusive un hombre impresionante, me jacto de ser su gran amigo, hablándonos de un tema interesante, las propuestas de Jesús para este mundo en crisis. Adelante, producción, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Que Dios los guarde en completa paz. Igualmente. Hablemos de. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, escríbenos a hablemosdeinternacional@gmail.com. Con mucho agrado responderemos tus inquietudes.